Quiero saludar en esta parte del programa desde Montevideo al doctor Washington Abdala, fue representante del Uruguay ante la OEA y hemos conversado con él muchísimas veces. Embajador, bienvenido, qué bueno tenerle. Un placer sintonizar de vuelta, Idania. Qué bueno, qué bueno. A ver, es que veía el video, todo el mundo se abrazaba mientras que Argentina y Uruguay hablaban por detrás y nadie les hacía caso. Y uno pregunta, bueno, ¿consenso? ¿Realmente consenso? A ver, empecemos por ordenar. La presidencia Xiomara Castro dice, hay suficiente consenso. No. El consenso es, o hay consenso o no hay consenso. Consenso implica unanimidad. Así que no se puede poner una cuantificación. O están todos de acuerdo, o en consecuencia no hay consenso. O es blanco o es negro. Empecemos por ordenar el partido. No hubo consenso. Lo que hubo fue una construcción de una cierta mayoría, es verdad, una mayoría importante, que si tú miras el texto de los 8 puntos, no es gran cosa, es una serie de repetición de lugares comunes. Para mí lo grave no está allí, Dania. Lo grave está en que si haces como yo, que le prestas atención y ves toda en vivo, ¿no? A través de la pantalla, todo lo que fue la reunión de la CELAC, es muy impresionante. Es muy impresionante que el propio Lula, en un momento de concientización antes de irse, les dice, palabra más, palabra menos. Muchachos, no podemos seguir así. Hablamos, cada uno hace su catarsis psicológica, hace su cuento, su propia narrativa, pero no llegamos a nada. Lula hace ese comentario autocrítico para adentro. Y yo diría, vos que sos tan sutil e inteligente, prestarle atención a Sheinbaum, porque es la única de las protagonistas en esa reunión que hace un discurso sutil, inteligente, que surce. Atención con México, atención siempre con México, porque México actúa de una manera muy ordenada, no termina derrapando, no va a cooperar demasiado en términos de política hacia América del Sur, pero bueno, digo, cuidado porque la narrativa de México no es la de Colombia. No te quiero meter en Honduras. Uno mira el discurso del presidente de Colombia y lo digo con respeto, pero parece más un discurso en clave de terapia y de análisis literario y recorriendo los 100 años de soledad. Fantástico, pero se trata de encontrar respuestas para un continente que tiene enormes problemas. Y el tema que seguramente a ti y a mí nos concierne, y luego de la entrevista con María Corina es difícil decir algo que pueda generar algún aporte, el tema son las recuperaciones democráticas. Si en una reunión de esa naturaleza aparece un video de Maduro, cual presidente como uno más, estamos muy mal. O sea, no estamos sintonizando la frecuencia. Y si está sentado Díaz-Canel ahí como un presidente más y nadie tiene el resquemor, es más, hasta algunos le aplauden y siguen insistiendo con el llanto del eterno bloqueo y embargo, por Dios, me da la impresión, con toda franqueza, que la CELAC, al no tener institucionalidad, al reunirse semestralmente, anualmente, en realidad es poquito lo que puede hacer, muy poquito, y creo que poquito, pero muy poquito, con toda franqueza. Pero quiero volver a su llamado de atención en relación a México y a Sheinbaum. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que leemos mal a Sheinbaum, todos a nivel de la politología, de la ciencia política. Creo que no terminamos de entender que Sheinbaum es mucho más inteligente de lo que creían muchos, que Sheinbaum no confronta como confrontaba de alguna forma el anterior presidente, AMLO, que Sheinbaum logra de alguna manera hablar en los dos idiomas, en el idioma de tengo un cierto contencioso con Estados Unidos, pero lo resuelvo de manera muy elegante. No es Petro, que se para en la vereda del enojo y construye una diatriba que conocemos de memoria en Latinoamérica. A ver, a Petro le podemos escribir el discurso que va a decir mañana y que va a decir pasado mañana. Cuidado con Sheinbaum, que es otro discurso, es otra necesidad, tiene otra presión por su propia ubicación geopolítica y dice otro tipo de cosas. Yo no estoy hablando, no lo estoy aplaudiendo, estoy diciendo que qué interesante cuando vos mirás los grandes presidentes del continente, cómo mueven de manera distinta. A ver,
no está coordinada Petro, Sheinbaum y Lula. No están coordinados. Esto es cuestión de ponerle atención y estudiar la reunión. Tanto no están coordinados que el propio Maduro, cuando habla en el video, lo que convoca esas reuniones virtuales, la pide las reuniones virtuales, con lo cual también te da la pauta de que no está teniendo ni siquiera sintonía comunicacional con estos presidentes. Interesante el escenario, porque cuando uno se pone a pensar en tu Venezuela, en nuestra Venezuela, uno dice, sí, está complicado. A ver, no fue a la reunión por razones de seguridad. Vamos. Claro, claro. Pero Honduras no fíjese le que iba a pasar absolutamente nada. Lo que usted dice de Sheinbaum, voy a rescatar una frase. Dale. Cuando usted señala, es mucho más inteligente de lo que algunos pensaron. Bueno, embajador Abdala, lo ha demostrado en la relación con Trump, en este lío de los aranceles. No ha confrontado, ha conversado, lo ha llamado directamente y al final ha ido estirando esa arruga preservando a México. Es exactamente así. Y vos le das un paso más en un tema hiperdelicado. Y si mirás y prestás atención a un comunicado de autoridades del gobierno americano de hoy, te hablo de hoy, sobre trabajadores agrícolas, donde iba a actuar esa presión norteamericana fuerte en materia migratoria, ya hay una apertura. Porque hoy mismo hay una interpretación sobre la necesidad de lo mismo, y eso es básicamente para un montón, miles, cientos de miles, quizás hasta millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Quiere decir que el diálogo Estados Unidos-México no va por adentro de la CELAC. ¿Quién va a creer que adentro de la CELAC se juega un partido de a final de la Champions o final de la Libertadores? Cero. Ahí no se están jugando los partidos. A ver, si la CELAC tuviera la inteligencia que no tiene, lo que tendría que pensar es que esa narrativa de actuar en conjunto es para tratar de que el continente funcione. A ver, ¿te parece inteligente, a alguien le parece inteligente armar una organización que está peleada con los Estados Unidos? Claro, claro. No resulta muy lúcido. Y fíjese, es que mientras tenemos a un Petro que toma la presidencia del organismo y dice que hay que acercarse a China, lo que está cuidando la presidenta Sheinbaum es no pelearse con Estados Unidos, porque es su principal socio comercial, porque hay un porcentaje importantísimo de mexicanos que trabajan en el campo, tiene las ensambladoras en territorio mexicano, no quiere que se las lleven, significan más de 2 millones de puestos de trabajo, es decir, es absolutamente distinto el discurso. Son dos miradas completamente distintas, pero si no le pones atención y no desbrozás, capaz que de afuera te puede sonar un aroma similar. No tiene nada que ver. Brasil es mucho más autárquico. Tiene una pretensión de liderazgo sudamericano que no ha podido consolidar a lo largo de la historia. Esa es la verdad. Digo, por más Lula potente que sea, esa es la realidad. Petro hace una narrativa propia. Siempre tiene una cosa media propia, media autónoma, media... el discurso de Petro lo conocemos, tiene ese canto crítico que empieza sutil y luego se deschaveta y no puede contra Estados Unidos porque le sale del corazón. Y México juega ese partido que tú acabas de decir. México se tiene que contener porque inevitablemente por la proximidad geográfica necesita un buen diálogo con los Estados Unidos por razones comerciales, migratorias, de carácter económico, las que quieras. Así que los escenarios para la CELAC no son promisorios, excepto en la narrativa, en el enojo. Pero lo más importante es esto. Es increíble que todo ese grupo de países, ante una tragedia mayúscula como la que vive Venezuela, perdóname que ponga el dedo en el ventilador, hagan como que olímpicamente no pasa absolutamente nada. ¿Me explico? Claro. O sea, la tragedia de Venezuela tiene demasiada entidad, es demasiado dolorosa, como que para pasar el video de Maduro y todo sigue, pero no, pero las cosas no son así. Tú conversaste recién con María Corina, sí. Más precisa que ella en la sangría de su Venezuela no se puede ser. Bueno, ahí pasó como una cosa más, un capítulo, el video de Maduro dice sus cosas, todavía reclama y se enoja y todo continúa normalmente. Me sonó, te diría, surrealista. Una imagen absolutamente surrealista. Las típicas reuniones internacionales que nadie ve.
que nadie oye y que nadie atiende. Y te lo dice alguien que ha participado de mucha actividad internacional que tiene ese peso, porque muchas veces la gente no está atendiendo. Cuando ve todo eso, esa aglomeración de presidentes y tan poquita concreción, tan nada de nada, al final la gente se enoja, y se enoja con razón. Claro. 15 años perdidos, 15 años tiene la CELAC. Fue creada para buscar consensos, para tener un lenguaje único dentro de la región. 15 años perdidos, embajador. 15 años que se armó básicamente para enojarse con Estados Unidos, acordate. O sea, 15 años para discrepar con la OEA del Grupo de Lima. Esa es la realidad. A ver, nuestra región es pródiga en la construcción de entidades. OEA, UNASUR, Mercosur. Somos geniales para construir entendimientos, organizaciones, reuniones que luego no son corpóreas. Y daña. No nace cosas concretas. Y lo que la gente le está pidiendo a los organismos internacionales, porque la gente no tiene que saber esto, la gente es la que financia a los organismos internacionales. Sale de la plata de los impuestos de la gente, los organismos internacionales. ¿O quién paga todas estas reuniones? La paga la gente, los bolsillos de la gente, los impuestos de la gente. Si la gente tuviera solo un momento de conciencia de que son reuniones donde uno le dice al otro, señor, qué maravilla, y el otro le aplaude, y es la eternización de cosas muy livianas, muy etéreas, es muy triste. Es muy triste. Y es muy triste que en estos 15 años se hayan consolidado estas tres dictaduras. Por eso tú me has sentido decirlo a mí, yo soy insistente. El destino de Venezuela no es solo el destino de Venezuela. La redemocratización de Venezuela no es solo Venezuela. Es buena parte del continente, le va el destino a Nicaragua y le va el destino a Cuba, que está completamente abandonada. Uno mira a este señor Díaz-Canel ya sentado en su eterna... A ver, 66 años Fidel Castro, Raúl Castro y Díaz-Canel. Es una cosa insoportable. O sea, y luego nos hacen el cuento de que eso es un proceso que tiene características propias, la democracia de Cuba. Sí. Eso no es democracia. Eso no es respeto por la libertad. Claro. Eso que está pasando en Cuba hace 66 años, el riesgo es que se consolide en Venezuela. Ese es el riesgo en el que estamos. Así es. Pero por eso hay una cruz de los caminos. Y por eso que te decía María Corina, con intuición, con percepción, con sentido del olfato, y todos sentimos lo mismo. Todos sentimos que hay que seguir presionando y que hay que seguir empujando porque está cerca. No sabés nunca cuándo es el momento, pero hay que seguir empujando. Sobre todo porque ahora tenés Estados Unidos. Vos lo decías recién, cuando le preguntabas a María Corina, empezás a ver a protagonistas del gobierno americano que de alguna forma ya el ojo lo ponen más afilado. Y las sanciones, si son serias, pegan. Y el arancel en 35 castiga. A ver, te tenés que mover con los instrumentos que hay y sobre todo con la convicción del pueblo venezolano. El de adentro, que está desesperado aguantando a esta gente, y el de afuera, que hace también su fuerza, su cooperación. A ver, los teléfonos celulares, Idaña, hoy las revoluciones van más por un teléfono celular, por un meme grotesco hacia alguno de estos seres absurdos que están en el poder en Venezuela, que por otro recorrido. Porque esos son los instrumentos con los que nos movemos los pacifistas. Nosotros no le pegamos un balazo a nadie. No le pegamos a nadie. Es más, la gente nuestra es la que se para en la puerta del helicoide reclamando por sus hijos. Esa es la gente nuestra. Eso es lo que somos nosotros, la gente de bien, los pacifistas. Y los países que tienen que tener integridad, cuando hay delitos de lesa humanidad y hay este tipo de violencia, este tipo de terrorismo de Estado, lo que tienen que hacer es embanderarse con eso. Porque el capítulo del 28 de julio es dramático para Venezuela en cuanto a su destino. Pero eso que pasa en la puerta del helicoide con gente que muere, que asesinan, eso es el fin. Eso es un espanto. Y cifras que Venezuela no tenía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya denuncia cifras atroces de violaciones de derechos humanos, privaciones de libertad, atroces, torturas atroces, que Venezuela no tenía. Y bueno, ese es un dato objetivo como para que la comunidad internacional siga atenta, no abandone a Venezuela. O sea, ese es el tema, no abandonar a Venezuela, porque Venezuela necesita de la comunidad internacional. Te lo dice alguien, hijo de un país, que en algún momento la democracia le volvió a este país porque buena parte del continente nos cobijó, nos ayudó. En otra época fue al revés, ¿eh? También te puedo decir que los Estados Unidos jugaron en contra.
Hubo una época en la que los Estados Unidos jugaban en contra de Chile, en Argentina, en Uruguay. Y por suerte cambió el tiempo ese y la correlación fue otra y eso ayudó. Así que hay Estados Unidos de un lado y hay un Estados Unidos del otro. Sí. Yo quiero creer que el Estados Unidos del presente es el que apuesta por los procesos democráticos del continente. Tengo la necesidad de creer y la convicción, el deseo de creer en eso. Y aspiro a que eso sea así, francamente. Aspiramos varios. Ahora, embajador, no lo puedo despedir sin preguntarle, porque pues yo creo que es una de las primeras entrevistas que usted da después de haber salido. La primera. Pues qué gusto y además qué honor. Después de haber dejado la OEA. En perspectiva, embajador, ¿cómo ve la OEA? ¿Para dónde va? Ya está en mayo, creo que Depende mucho de Estados Unidos. Depende mucho del papel de Estados Unidos. No lo digo por rendir pleitesía a Estados Unidos, pero básicamente es el 50% del presupuesto y es un decisor monumental. Entonces, si Estados Unidos le pone interés, la OEA puede seguir siendo un instrumento muy válido en una serie de territorios que tienen que ver con la seguridad, con los derechos humanos. A ver, hay ahí un grupo de gente muy especializada, idónea técnicamente, idóneos, gente que sabe su quehacer de manera, como decía Max Weber, el saber profesional especializado, lo saben hacer de manera muy, muy precisa. Si el camino que se recorre es ese, se puede seguir colaborando. La OEA ha tenido éxitos. Por ejemplo, con el proceso de Guatemala, nuestro querido presidente Arévalo sabe perfectamente que ahí se lo arropó en el momento justo y se avanzó. No tuvo tanto éxito quizás en el territorio con Perú, porque ahí las cosas terminaron como terminaron. Igual, de cualquier manera, el proceso democrático continuó. Con Venezuela ha sido un espacio, yo diría, de levantar la voz. El secretario general ha sido activo en esto, algunos embajadores hemos tratado de contribuir, ex embajadores. Bueno, perfecto, digo, pero a veces tenés más éxito o menos éxito. Claro. Yo con Nicaragua hago una lectura. Todo lo dramático que le pasa a Nicaragua es porque al final Nicaragua no aguanta la presión y se tiene que retirar de la OEA, porque si se queda adentro tiene que seguir soportando, en definitiva, críticas de la Comisión Interamericana, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, hay material para todo. La OEA puede ser muy útil si los países quieren que sea útil. Es como tú y yo. Tu canal es bueno si ustedes son lo que son. Y las organizaciones somos la gente. Y la gente, si tiene vocación de hacer algo constructivo, lo logra. Y si no, de lo contrario, son pasantes y esa es la desgracia. Esperemos que pase lo primero y no lo segundo. Ojalá y sea así. Embajadora Agnala, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la confianza, por su primera entrevista después de dejar la OEA. Un abrazo grande y además, siempre gracias. Gracias por su amor a Venezuela.